Buenos días, sí se ve. Muy bien, gracias. Muy bien, pues buenos días otra vez y vamos a seguir con el análisis de las desviaciones del comportamiento ideal. Entonces, en la sesión de ayer, mencionábamos que así como había sistemas, entre comillas, normales, ¿no? Que no presentaban algún comportamiento extraño en el diagrama, había sistemas que se comportaban de manera ideal, y en el otro extremo había sistemas que se desviaban mucho del comportamiento ideal, o sea, que tenían desviaciones grandes o desviaciones fuertes, ¿no? Y entonces, la característica de esos sistemas, en este caso binarios, era que había mezclas de concentración intermedia, ¿verdad?, que presentaban comportamiento como si fueran sustancias puras, y a esas mezclas le llamaban azeótropos, ¿no? Entonces, una mezcla azeotrópica es una mezcla que a la hora de que la evaporamos, ¿no? Si tenemos en un recipiente una mezcla binaria con una concentración que corresponde a la del azeótropo, a la hora de que la evaporemos, el vapor que se va a producir va a tener la misma concentración que el líquido, ¿no? De tal manera que si queremos separar esas sustancias por destilación, pues el asunto no va a funcionar, ¿no? Porque pues simplemente vamos a cambiar de fase la solución, y si la condensamos después, vamos a obtener nuevamente una solución líquida con la misma concentración que teníamos en el recipiente inicial, ¿verdad? En cambio, si en un sistema normal, como los que pues hemos estado analizando, ¿verdad? Ahí tenemos una distribución de las sustancias entre las dos fases, ¿verdad? Por ejemplo, en el diagrama que hicimos a temperatura constante, las líneas estas horizontales, esta línea de unión o línea de enlace que le llamábamos, cualquiera de estas líneas nos daba la distribución en las dos fases, ¿no? De tal manera que si teníamos una mezcla que tuviera esta composición, por ejemplo, este ejemplo que voy a poner aquí, este punto de color rojo, la concentración, bueno, y o sea, estaba con esta composición, ¿verdad?, global, y con esta presión, al valor de temperatura en que estemos, ¿verdad? Entonces, en el sistema teníamos presencia de dos fases, y las concentraciones en cada fase pues nos la daban los extremos de esa línea de unión, ¿verdad? Entonces aquí, si evaporábamos la solución, pues entonces en la fase vapor teníamos una concentración más grande del componente más volátil, y entonces podíamos, o sea, sí tenía sentido aplicar destilación pues a esa mezcla, ¿no? Porque íbamos a obtener una fase de vapor de concentración mayor, y si luego esa fase de vapor la condensábamos, pues íbamos a obtener un líquido con una fracción mol para el más volátil más grande que la que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la presencia de azeótropos pues representa pues un problema, ¿verdad?, para realizar la separación por destilación, ¿no? A lo mejor a la hora de que uno se entera o investiga que un cierto sistema tiene presencia de azeótropos, ¿no?, a una cierta temperatura o a una cierta presión, pues una opción es pues buscarle por otro método de separación, ¿no?, que no esté basado en la volatilidad, porque aquí no va a progresar, ¿no?, la separación. Y la otra, pues como veíamos al inicio de la revisión esta de equilibrio, pues hay que recordar que la relación presión, temperatura y composición pues es en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces puede haber regiones en la superficie, presión, temperatura, composición, en la que el azeótropo desaparezca, ¿no? Y entonces en esas otras condiciones sea posible aplicar la destilación. Pero pues en el
caso particular de condiciones en las cuales haya presencia de azeótropo, pues va a ser complicado tratar de hacer la separación por destilación. Muy bien, entonces, pues vamos a irnos al ejercicio de la página 10 de la nota de destilación, que es un ejercicio pues, relacionado con sistemas que forman azeótropos con desviación positiva, ¿verdad? Entonces me voy a cambiar para allá, para el archivo de las notas, ¿no? Entonces, si lo tienen ustedes ahí impreso, pues ahí lo pueden tener a la mano, ¿no? Sería el de la página 10, ¿verdad? Entonces, de la página 10, ¿verdad? Que dice desviación positiva del comportamiento ideal, ¿verdad? Bueno, entonces es muy directo el ejercicio ese. Un poco lento aquí el internet, permítame un momentito, a ver si está Merino Cedeño y puede leer ahí el enunciado, por favor. Ah, ok, permíteme. A ver si ya se puede ver. Adelante. Pues no, nada más los incisos, por favor. Muy bien, entonces pues es un ejercicio nada más de graficación, ¿verdad? Para pues darnos una idea de cómo se visualiza el diagrama para este sistema, ¿no? Entonces en este caso el acetato de etilo es el más volátil y el etanol es el menos volátil. Los datos están a la presión constante de una atmósfera, ¿no? Y se nos pide en el primer inciso hacer el diagrama temperatura de composición y en el segundo pues el composición-composición, ¿no? Entonces se puede ver aquí que la temperatura de ebullición del etanol pues es 78.3, ¿verdad? O sea, tenemos el valor de la temperatura de ebullición cuando no hay nada de etanol, ¿verdad? O sea, que sería puro acetato de etilo. Perdón, al revés. No hay nada de acetato de etilo y tenemos únicamente etanol, ¿no? Y en el otro extremo tenemos cuando la X se la lleva al N1, pues quiere decir que tenemos únicamente acetato de etilo y entonces su temperatura de ebullición sería 77.1. Entonces eso nos pues va sugiriendo cómo va a ser en términos cualitativos el diagrama, ¿no? Y pues lo que hemos estado diciendo es que en el caso de que haya pues el comportamiento así azeotrópico, pues vamos a tener un punto en alguna región, ¿no? De intermedia, de concentración intermedia, donde las concentraciones en las dos fases sean iguales. Entonces, si nos empezamos a fijar los valores, ¿no? De X y de Y para cada columna, entonces podemos ver que pues
por ejemplo, para el valor de temperatura 76.6, la X vale 0.05 y la Y vale 0.102, o sea, la Y es más grande que la X, ¿no? Para la siguiente columna, la Y más grande que la X. Para la siguiente columna también, para la siguiente columna también. Para 72.1, todavía la Y es más grande que la X. Para 71.8 también, pero ya es muy ligera, ¿no? La diferencia. Y para 71.8, caray, bueno, debe ser alguna temperatura fraccionaria y aquí se agarró nada más el primer decimal de la temperatura. Ahí ya la X y la Y son iguales, ¿no? O sea que aquí debemos esperar el punto acetrópico. Y luego a partir de ahí, continuando con el incremento o moviéndonos, ¿no?, a la derecha en las fracciones, los valores de la X empiezan a ser más grandes que los valores de las Y, ¿verdad? Y así continúa hasta que llegamos al otro extremo. Entonces, pues del análisis de los datos, pues podemos pues darnos una idea de que es un comportamiento azeotrópico, ¿no? Entonces vamos a plantear pues la solución. Entonces aquí este es el enunciado que viene en la hoja 10, ¿verdad? Y entonces en la hoja 11 vienen pues dos formatos, ¿verdad? Entonces un formato es para el inciso 1 y pues el inciso 2 hay que hacerlo en el segundo formato, ¿verdad? O sea que aquí en el primer formato, en el eje de las abscisas, pues habría que representar X y Y, y en el eje de las ordenadas la temperatura, ¿verdad?, a un valor de presión constante de una atmósfera. Y en el segundo formato, ¿verdad?, tendríamos que en el eje de las abscisas representar la X, ¿verdad?, y en el eje de las ordenadas representar la Y, también a un valor de presión constante, ¿verdad?, de una atmósfera. Muy bien, entonces vamos a, pues espero que ahí tengan pues el enunciado ahí impreso, si no, pues ahí lo abren ustedes en alguna pestaña. Yo me voy a cambiar acá a donde escribo para plantear ahí la solución, ¿verdad? Para que quede pues bosquejado, y pues ya ustedes después, si no lo tienen a la mano, pues ya puedan hacerlo con calma el trazado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí pues vamos a poner inciso 1, ¿no?, del ejercicio este, ¿no? Entonces, es una graficación pues directa, ¿verdad? Entonces, nada más hay que, en el diagrama, pues representar la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? En el eje de las ordenadas, la presión sería un valor de presión constante, y pues que es una atmósfera. Y pues tenemos que cuando la X y la Y valen 0, o sea, en este eje, el valor de temperatura es el valor más grande. Entonces vamos a poner un punto pues acá en la parte más alta, digamos, del diagrama, ¿no? Entonces esta sería la temperatura de ebullición de la sustancia B, ¿verdad?, que es igual a 78.3, ¿verdad? 78.3, ¿verdad? Y en el otro extremo, en X y Y igual a 1, tenemos que la temperatura tiene un valor de 77.1. Entonces lo voy a poner pues no hasta abajo, porque podemos ver ahí que al fijarnos en los valores de temperatura, hay valores de temperatura por ejemplo de 71 y fracción, ¿no? Entonces quiere decir que va a haber una temperatura mínima en la parte donde va a estar el azeótropo. Entonces lo vamos a poner a una menor altura que este, pero pues no hasta
lo mero abajo, ¿no? Entonces esta sería la temperatura de ebullición de la sustancia A, ¿verdad? Que sería un valor de 77.1, ¿verdad? Y entonces, pues la idea sería empezar a hacer la gráfica por columnas, ¿verdad? O sea, para un cierto valor de temperatura, la X vale tanto y la Y vale tanto, ¿no? De tal manera que cada columna nos dé 2 puntos, ¿verdad? Entonces, pues como lo he hecho en otras ocasiones en que hago la solución de forma cualitativa, pues voy a tener que pues hacer trampa, ¿verdad? Para que más o menos me salga el dibujo con lógica, ¿no? Porque si me pongo a hacerlo, bueno, como no está a escala, pues no puedo ponerme a hacerlo de forma exacta, ¿no? Entonces voy a hacer primero las curvas, ¿no? Y luego voy a hacer el trazado de los puntos, que sería en lo que consiste pues la trampa, ¿no? Entonces, más o menos el azeótropo está en punto 54, que sería más o menos una parte intermedia aquí. Entonces voy a hacer el trazado de la curva primero, ¿no? Y pues lo hice ahí de un color que es muy bajo para que no se note mucho la trampa. Y entonces la cosa sería pues ir graficando a cada valor de temperatura, o sea, por columna, ¿no? Entonces el primero columna a graficar sería el de 78.3, pues que es el de X y Y igual a 0, ¿no? El siguiente sería el de temperatura de 76.6, o sea, un valor un poco más bajo que ese. Y tendría pues 2 puntos, ¿no? Un valor de X de 0.05, ¿verdad? Y un valor de Y de 0.102, al mismo valor de temperatura, ¿no? Entonces esas dos, esta mezcla que tiene una X, una mezcla líquida que tiene un valor de X de 0.05, está en equilibrio con esta mezcla vapor que tiene una fracción mol del más volátil de 0.102. Entonces le ponemos una línea de unión o línea de enlace, ¿no? Que los una, o sea, que indique que están en equilibrio entre ellos, ¿no? Y entonces, pues habría que hacer eso para, pues, el resto de las columnas, ¿verdad? De tal manera que, pues, fuéramos trazando ahí las diferentes parejas de puntos, ¿no? Que representan mezclas en equilibrio, ¿verdad? Hasta que lleguemos al valor de 71.8, ¿verdad? O sea, este valor que está aquí sería el correspondiente a 0.54, ¿no? X y Y igual a 0.54. Este vendría siendo el azeótropo, ¿no? Azeótropo. Y luego continuaríamos con pues los siguientes valores, donde ya empieza la temperatura otra vez a subir, ¿no? Entonces, acá a la derecha pues, seguiríamos poniendo las parejas de puntos, ¿no? Que representan que están en equilibrio. Y hasta que llegáramos pues al otro extremo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hagan el diagrama, pues a escala, pues hay que graficar las parejas de puntos, ¿no? Primero, y luego ya que se grafiquen, pues como están hechos a escala, pues ahí sí les quedaría a ustedes que al unir los puntos, pues le van a quedar bien definidas las curvas, ¿no? Cosa que pues a mí estaría difícil que me quedaran porque pues lo estoy haciendo de manera cualitativa, ¿no? Entonces tengo que hacerlo al revés, ¿no? Muy bien, entonces pues más o menos así quedaría el diagrama, ¿verdad? El temperatura, composición. Y pues ahí, digamos, un ejercicio pues adicional, ¿no? Que no viene aquí aquí en la hoja número 10, sería que
le pongan ustedes los nombres a las regiones, ¿no? Ejercicio, bueno, vamos a poner ejercicio adicional, ¿no? Anotar los nombres a las regiones del diagrama, ¿no? O sea, ¿dónde está la región de vapor sobrecalentado, la región de líquido subenfriado, la línea de líquido saturado, ¿verdad? O sea, esas regiones se refiere a este ejercicio adicional cuando ustedes ya lo hagan ahí en el formato, ¿verdad? Muy bien, entonces sería la solución del ejercicio, del inciso número 1. Y pues pasaríamos rápidamente al siguiente, que sería el inciso 2, ¿verdad? Y entonces ahí se nos pide hacer la gráfica del diagrama XY, que habría que hacerlo pues en el formato que está en la parte de abajo de la hoja 11, ¿verdad? Entonces ahí pues nada más es cuestión de graficar pues X contra Y, ahí ya no se toma en cuenta la temperatura, ¿no? Entonces, como mencionamos ahorita, del azeótropo hacia la izquierda se puede observar que los valores de las Y son más grandes, ¿no? Y del azeótropo a la derecha, los valores de las X son más grandes que los de la fase vapor. Entonces, aquí en el diagrama, ¿verdad? Nos va a servir mucho la línea 45 grados, ¿no? Porque, pues, esta línea es la que indica donde la X y la Y, pues, son iguales, ¿verdad? Entonces, esta sería la Y. Y acá tenemos la X, ¿no? Y esta sería la línea a 45 grados, ¿no? Entonces, cualquier punto sobre la línea 45 grados tiene coordenadas iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que aquí tengamos el azeótropo, ¿no? O sea, que ese sea el valor de punto 54. Repito, pues no es que escala el diagrama. Entonces, cualitativamente, del azeótropo a la izquierda, las Y's deben de ser pues, más grandes, ¿verdad? Entonces, del azeótropo a la izquierda, las Y's más grandes, ¿no? Entonces, la curva va a estar pues por arriba de las línea 45, ¿verdad? Porque pues cualquier punto que esté sobre esta línea de color rojo, las Y son más grandes que las X, ¿no? Está por encima de la línea 45. Y entonces del azeótropo a la derecha, cualitativamente la curva nos va a quedar, pues nos debe quedar por abajo, ¿no? Entonces, acá el valor de la ordenada, pues también es el punto 54, ¿no? Porque está cayendo ese punto sobre la línea 45 grados, ¿no? Y entonces, pues esta sería la línea de equilibrio, ¿no? Línea de equilibrio, ¿no? Y entonces, pues este sería el diagrama que les debe quedar, pues ya hecho escala en el formato de la hoja de abajo, ¿no? De la hoja 11. Y con eso, pues ya quedaría completado el inciso 2, que nada más, pues es un ejercicio de graficación, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a, pues a ver el otro caso, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa ahora si en lugar de que el valor de la presión real sea más grande que el valor de la presión ideal, ¿no? Que es el caso que acabamos de ver con desviación positiva, pues que el valor de la presión real que sea más chico, ¿no? Que la presión ideal. Entonces, ese sería el caso de una desviación pues negativa, ¿no? Entonces, sería el caso que vamos a revisar a continuación. Entonces le vamos a poner pues inciso B a ese, ¿no? Entonces sería desviaciones
pues negativas, ¿verdad? Negativas. Con respecto al comportamiento ideal, ¿no? Entonces, en este caso, la presión total real va a ser menor, ¿verdad?, que la presión total que arrojaría el análisis de la ley de Raoult, o sea, considerando que fuera una solución ideal, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de sistemas, un ejemplo binario, ¿no?, sería el de la acetona, que es el más volátil, y el cloroformo, que es el menos volátil, ¿no? Y a este tipo de azeótropos también se les llama, como en el caso anterior, con una etiqueta pues referente al punto de ebullición. Entonces a estas se les conoce como azeótropos de punto de ebullición pues máximo en este caso, ¿verdad? Y pues básicamente vamos a hacer los diagramas, ¿no?, de forma similar a esto, pero vamos a ver que se voltean simplemente, ¿no? En lugar de tener un punto de ebullición mínimo, como en el caso de la desviación positiva, ¿verdad?, vamos a tener un azeótropo de punto de ebullición máximo, ¿no? Nos va a quedar con la mayor temperatura. Y el diagrama a temperatura constante, pues también se va a voltear, ¿no? Y el diagrama a XY, ¿no?, pues también a la izquierda va a quedar menor la Y que la X, y a la derecha mayor, ¿no? O sea, prácticamente se van a voltear los diagramas, ¿no? Entonces vamos a plantear los tres dibujos, los tres esquemas para este sistema cualitativo de acetona cloroformo, ¿no? Y la línea de sistema ideal pues sería pues recta, igual que antes, ¿verdad?
Pues esta sería la presión total contra X ideal, ¿no? Está de color rojo, ¿no? Y la presión total contra X real, pues sería esta que está aquí, ¿no? Estas dos, ¿no? Y pues aquí tendríamos el azeótropo, ¿verdad? Que sería este mismo en el diagrama de abajo. Y que sería pues este que tenemos aquí en el diagrama XY, ¿verdad? Entonces, pues este sería el diagrama a temperatura constante. Este sería el diagrama a presión constante. Y pues este también sería a presión constante, ¿verdad? Entonces, en este diagrama estamos graficando la temperatura en el eje de las ordenadas, y en este de acá pues estamos graficando la presión, ¿verdad? Entonces este es a temperatura constante, es el presión composición. Este que está aquí en segundo lugar sería a presión constante, es el temperatura composición. Y este que tenemos en la parte de abajo pues sería el composición a presión constante, ¿no? Entonces, pues si se hace la comparación con el sistema que tenía desviación positiva, pues se puede ver que se invirtieron los diagramas, ¿verdad? Y por eso es que ahora a este tipo de sistemas, como en el diagrama presión constante, temperatura de composición, el azeótropo es el que tiene la temperatura más grande. Por eso también le llaman azeótropo de punto de ebullición máximo, ¿no? Y pues en el archivo ese de las notas tenemos también un ejercicio, bueno, aquí en la hoja esta número 10, pues ahí viene también otra actividad, ¿no? Ahí con su teléfono pues pueden escanear el código y realizar la actividad, y si sale alguna duda pues ahí la checamos, ¿no? Entonces pasaríamos a la siguiente hoja. Bueno, la siguiente hoja es la de los formatos del problema anterior. Pasaríamos a la 12, que sería un ejercicio pues para hacer tropos de este tipo que acabamos de dibujar, ¿verdad? Entonces vamos a dar una revisión rápida porque también es nada más un ejercicio de graficación, ¿verdad? Muy bien, entonces a ver si está Ortega Juárez, si puede leer ahí, por favor. Sí. Adelante. Nada más que no me sale. No lo tiene ahí, bueno, me voy a cambiar aquí.
¿Ya se alcanza a ver ahí? Sí, Adelante. dice los datos de equilibrio para el sistema acetona A cloroformo B a presión de 101.3 kilopascales son los siguientes. X y Y son fracciones mol del componente más volátil en fases líquido y vapor, respectivamente. Inciso 1. Construye el diagrama de temperatura de composición a presión de 101.3 kilopascales. Inciso 2. Construye el diagrama XY a presión de 101.3 kilopascales. Muy bien, pues podemos ver que es un ejercicio como el anterior, que es un ejercicio nada más de graficación para darnos pues una idea de pues el comportamiento que tendría un sistema de este tipo, ¿no? Entonces vamos rápidamente a plantear la solución. Entonces sería el ejercicio de la página, pues viene siendo la 12, ¿no? De las notas de destilación, ¿no? Y pues otra vez plantearemos primero el inciso 1. Entonces, en el inciso 1 nos están pidiendo que elaboremos el diagrama de temperatura de composición a la presión esa de una atmósfera. En este caso, el sistema es el acetona cloroformo y el más volátil es la acetona, ¿no? Entonces, en la tabla de datos podemos ver que cuando la X y la Y valen 0, o sea que no hay nada de acetona, la temperatura es 61.2, que sería entonces la temperatura de ebullición del cloroformo, ¿verdad? Y cuando la X y la Y valen 1, la temperatura de ebullición correspondería al más volátil, que es la acetona, ¿no? Nuevamente, si nos empezamos a fijar en los valores de X y Y, vemos que, por ejemplo, para una temperatura de 62.50, la X es más grande que la Y, ¿verdad? Y luego en la siguiente temperatura, la X sigue siendo más grande que la Y. Entonces, eso nos está sugiriendo que en el diagrama XY, la curva nos va a ir quedando por abajo, ¿verdad? De la de 45 grados, de la línea de 45 grados. Y pues empiezan a aparecer los valores, y por ahí de la temperatura 64.37, que aquí sí está reportada con 2 cifras decimales, ¿no? Cosa que pues no estaba en la tabla anterior, ¿no? Y que por eso como que se repitieron 2 valores. Entonces en este caso sí está con 2 decimales, las X y la Y pues prácticamente son iguales, ¿no? En 64.37. Y a partir de eso, de ahí, que sería el punto acetrópico, pues la Y empieza a ser pues más grande, ¿verdad? Que la X, y entonces eso nos sugiere que la curva después del punto acetrópico pues va a estar por arriba, ¿verdad? De la de 45 grados. Entonces, aquí en el inciso 1, pues la gráfica sería de temperatura composición, ¿no? X y Y en las abscisas, la temperatura en las ordenadas, y la presión, pues nuevamente sería una presión de una atmósfera, ¿no? 101.3 kilopascales, ¿verdad? Y que sería una presión pues constante, ¿no? Entonces, el esquema pues nos quedaría similar al que dibujamos en la parte del medio, ¿verdad? Que sería
un valor de temperatura de ebullición pues máximo, ¿no? Entonces, pues yo lo voy a hacer nuevamente cualitativo. Voy a hacer primero pues las curvas y luego las líneas para que pues cualitativamente ahí me salgan consistentes. Para temperatura de cero, perdón, para X y Y igual a 0, la temperatura tiene un valor pues digamos intermedio, ¿no? Entonces lo voy a poner por aquí. O sea, no es el valor máximo, pero tampoco es el mínimo. Luego, bueno, eso sería en X y Y igual a 0, que sería el valor de temperatura de ebullición de la sustancia B, ¿no? Que es el valor de 61.2, ¿verdad? Y en alguna parte donde tengamos el azeótropo para un valor de X y Y de aproximadamente 0.35, ¿no? El valor de la temperatura de ebullición tendría un valor pues máximo, ¿no? Entonces lo voy a poner más o menos por aquí, ese punto, ¿no? Que sería el punto azeotrópico, ¿no? Y con una X y Y de 0.35, ¿no? Y luego, cuando la X y la Y valen 1 en el otro extremo, el valor de la temperatura de ebullición pues es el mínimo, ¿verdad? Entonces lo voy a poner acá en la parte de abajo. Esta vendría siendo la temperatura de ebullición de la acetona, o sea, de la sustancia A, ¿no? Que es 56. Entonces, más o menos ahí, para que esté cualitativamente consistente, entonces voy a trazar las líneas, ¿verdad? Pues, nuevamente haciéndole énfasis en que no es el orden en que hay que hacer el diagrama, y yo lo hago así porque no lo estoy haciendo a escala, ¿no? Y pues que me sirvan de guía las líneas estas, ¿no? Entonces, ustedes, pues, ya que lo hagan a escala, pues hay, como hemos dicho antes, hay que hacerlo por columna, ir graficando por columna, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo del azeótropo, pues como vemos ahí en los valores, las X son más grandes que las Y. Entonces, aquí tendríamos pues el valor de X, ¿no? Que está en equilibrio, por ejemplo, de 0.08, y el valor de la Y pues sería 0.05, ¿no? Entonces, esta sería la cruz, sería la representación de la mezcla a vapor, ¿verdad? Y como esta mezcla está en equilibrio con esta, pues los unimos con una línea de unión o línea de enlace, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos representando los diferentes equilibrios, ¿no? De las diferentes mezclas con sus respectivas líneas de unión, ¿verdad? Que representa el equilibrio, hasta que lleguemos al punto azeotrópico de el valor de temperatura de 64.37, que sería este, ¿no? 64.37. El correspondiente al azeótropo, ¿no? Y luego a partir de ahí las Y's se hacen más grandes que las X, ¿verdad? Entonces salir poniendo los puntos en equilibrio, ¿no? De las mezclas, pues nos van a empezar a quedar de esta manera, ¿verdad? Y lo seguimos uniendo con la línea esa de unión o línea de enlace. Hasta que pues llegamos al otro extremo, ¿no? Entonces no voy a poner exactamente el mismo número de puntos que corresponderían a la tabla, pues para no tardarme mucho, ¿no? Entonces, una vez que ya, cuando lo están haciendo a escala,
pues trazan los puntos. Entonces ahora sí, hay que unir todas las cruces, ¿no? Y unir todos los puntos para generar las curvas, ¿verdad? Repito, cosa que no hago yo porque pues no lo estoy haciendo a escala, ¿no? Entonces, este que está aquí sería el azeótropo, ¿verdad? Como vemos, es del punto de ebullición máximo, entonces una desviación negativa, ¿no? Y pasaríamos rápidamente al inciso 2, en el que se nos pide pues hacer la gráfica X contra Y, ¿no? Entonces sería la gráfica X contra Y. Entonces sería la línea a 45 grados, ¿no? Aquí tendríamos la Y, acá la X, y esto sería a la presión también de 101.3 kilopascales, o sea, una presión constante, ¿verdad? Y pues como mencionamos ahí, si el azeótropo está en una concentración más o menos de 0.35, ¿no? Más o menos aquí, entonces entre X igual a 0 y el punto azeotrópico, tendríamos que los valores de las X son más grandes que los valores de las Y, ¿verdad? Entonces va a estar por debajo la curva de equilibrio de la línea de 45 grados. Y después del punto azeotrópico, el valor de las Y son más grandes, bueno, es más grande que el valor de la X, entonces quedaría la curva por arriba, ¿no? Entonces esta sería la línea de equilibrio, ¿no? Y acá tendríamos la línea a 45 grados, ¿no? Entonces, cualitativamente, el diagrama les debe quedar así. Ahí en la gráfica escala, ¿verdad? Que viene aquí en la siguiente hoja. En la 13, ¿no? O sea, en el formato de la parte de arriba, pues habría que hacer el inciso 1, y en el formato de la parte de abajo, pues el inciso 2, ¿verdad? Que es lo que nos piden aquí, los dos incisos, ¿verdad? Y pues aquí también en la parte final de la hoja esta número 12, pues viene también pues otra actividad ahí adicional. Entonces ahí con su teléfono pues pueden escanear el código y pues realizar la actividad, y si sale alguna duda ahí pues la checamos, ¿no? Y entonces pues por el día de hoy sería todo. En la siguiente sesión vamos a entrarle al último tipo de diagrama de equilibrio que vamos a ocupar, que es el diagrama entalpía-composición, ¿no? Donde además de tomar en cuenta las composiciones X y Y, se toma en cuenta los valores de entalpía de cada una de las dos fases en equilibrio, ¿no? Y ese diagrama va a ser, pues digamos, fundamental para uno de los métodos de diseño de las torres de destilación que necesitamos revisar más adelante, ¿no? Entonces, por lo pronto lo dejaremos aquí, y pues ahí quedarían algunos ejercicios, ¿no? que nos quedaron incompletos, digamos, que habría que hacer pues a escala. Entonces quedarían esos como actividad a realizar. Y además, pues ahí en el portal se está poniendo también material que es necesario pues ir revisando, ¿verdad? Entonces, pues por el día de hoy sería todo. Que tengan buenas tardes y le seguimos en la sesión de mañana. Gracias, hasta mañana.